Tripulante, ingresa a la plataforma eMaster con tu usuario y contraseña. Debes entrar a tu curso. Ingresa a sesiones sincrónicas. Lo primero que encuentras es la asistencia. Allí debes darle clic y enviar asistencia. Recuerda que tienes plazo para marcar tu asistencia durante todo el día en que esté programada tu clase. Debes marcar mínimo 6 asistencias a la semana, 3 de fundamentos de programación, 2 de inglés y una de habilidades personales. Tripulante, ingresa a la plataforma eMaster con tu usuario y contraseña. Debes entrar a tu curso. Ingresa a sesiones sincrónicas. Lo primero que encuentras es la asistencia. Allí debes darle clic y enviar asistencia. Recuerda que tienes plazo para marcar tu asistencia durante todo el día en que esté programada tu clase. Debes marcar mínimo 6 asistencias a la semana, 3 de fundamentos de programación, 2 de inglés y una de habilidades personales.
Tripulante, ingresa a la plataforma eMaster con usuario y contraseña. Debes entrar a tu curso. Ingresa a sesiones sincrónicas. Lo primero que encuentras es la asistencia. Allí debes darle clic y enviar asistencia. Recuerda que tienes plazo para marcar tu asistencia durante todo el día en que esté programada tu clase. Debes marcar mínimo 6 asistencias a la semana. Bueno, igual si 3 necesitan, siempre está ahí. Yo lo voy a llenar. y una de habilidades personales.
Tripulante, ingresa a la plataforma eMaster con usuario y contraseña. Debes entrar a tu curso. Ingresa a sesiones sincrónicas. Lo primero que encuentras es la asistencia. Allí debes darle clic y enviar asistencia. Recuerda que tienes plazo para marcar tu asistencia durante todo el día en que esté programada tu clase. Debes marcar mínimo 6 asistencias a la semana, 3 de fundamentos de programación, 2 de inglés y 1 de habilidades personales. Hola tripulantes, buenas tardes, bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a darnos una espera de 5 minuticos y damos inicio a la sesión. Yo sé que se están desconectando de otras sesiones. Bueno, entonces para que podamos dar la continuidad y arranquemos todos en la misma línea. Estefanía, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Buenos ido? días. Estefanía, Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo se encuentra? muy bien, gracias a Dios. Me alegra tenerlos en este espacio nuevamente. Hola, profe, ¿me escucha? ¿No se me escucha? ¿Me escucha? Sí, alguien nos está hablando, sí escuchamos. Ah, es que estaba probando el micrófono, profe. Gracias. Vale, José, sí te escuchamos. Les decía que me alegra tenerlos en ese espacio nuevamente. La participación en habilidades es una participación bastante llamativa, bastante interesante. Entonces, esto hace pues que la dinámica sea aún más interesante. Vale, Viviana, me alegra que estés acá, me alegra tenerte, bienvenida. Con el tema de los foros, porque alguien me estaba preguntando por el chat también, el tema del cambio, los foros, si tú estabas en otro grupo y ya participaste en el foro 1 y en el foro 2, acá en este nuevo grupo lo haces desde el foro 3, no hay ningún problema con esa participación para que lo tengas en cuenta. Luisa, buena tarde, José, Erika. No sé si tengan alguna pregunta, aprovechemos el espacio mientras entran los compañeros y nos vamos haciendo preguntas. Vamos resolviendo dudas. La verdad, a mí sí me quedó una duda referente a lo que usted acabó de decir, digamos, a uno lo cambian a otro grupo, ya sea por algún inconveniente. Entonces, las notas que se tenían anteriormente en el grupo primero no se pierden. Estefanía, bueno, te cuento. En mi caso, te voy a hablar desde habilidades personales. Nosotros no tenemos ninguna... En este momento, todo lo que hemos hecho es totalmente autónomo. El tema de los foros también es autónomo. La nota se va a sacar con la evaluación. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a tener es la nota de la evaluación. Por eso no tenemos ninguna dificultad y la sesión sigue siendo pues igual, sigue llevando a cabo de la misma manera. En el caso de programación, yo creería pues que tampoco se perderían las notas porque pues lo ideal aquí es poderle dar secuencia a lo que estamos realizando y en el caso pues de inglés,
pero ya lo preguntan puntual con el docente, pero yo no creería que se pierdan esas notas, eso es parte de tu proceso. Entonces, ¿cómo te vamos a devolver? Eso sería un retroceso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Son las 5. Yo tengo programado, bueno, yo voy a rectificar. Aquí estamos el grupo 49 y el grupo 50. ¿Tripulantes? Sí, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, Lina. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, profe. Bueno, me alegra mucho. Nosotros estamos con el desarrollo de la unidad número 3. Sí, señora. Bueno, entonces, 5 y 6. No sé si de pronto estén en otra clase. Bueno, aquí ya estamos la mayoría. Nosotros en la unidad número 2 teníamos un ejercicio bueno, teníamos 2 actividades. Una era realizar un test que se había planteado, que yo les dije es totalmente pues autónomo. Y la otra es el tema del foro, que nosotros venimos pues realizando esa participación en foros y ya les hemos contado que esto va a ser con todas las unidades. Siempre tratamos de que este foro pues sea muy dinámico y que de alguna manera también profundice en el aprendizaje y en el objetivo de las sesiones que estamos realizando. Por eso los estamos invitando siempre a participar y somos insistentes en el tema del foro, pero es precisamente para que profundicemos y para que, bueno, logremos como el objetivo tal del curso. Quienes ya participaron en el foro de la unidad número 2 y los que no han participado, de igual manera vamos a hacer como vamos a puntualizar la actividad. Ya tenemos participación. Sí, bueno, Juan, ya mando tu pregunta a soporte para que ellos nos respondan y ya te cuento, porque la verdad no tengo respuesta. Yo no podría darte una respuesta porque no sé qué pasa, pero ya la envío. Y Nicolás me está preguntando por el foro. Sí, Nicolás, los foros siguen abiertos y van a estar abiertos hasta cierre de ciclo. Entonces ahí pueden hacer su participación. El test de la unidad número 2 también, si alguien no lo ha realizado por el tema de tiempo, bien pueda y lo realiza, que va a estar abierto. Profe, buenas tardes. Buena tarde. Me gustaría preguntarte una cosita. Yo soy del grupo 50 y en la plataforma no aparecen las clases de ninguna de aquí. O sea, no aparece nada. No estaba dejando porque como tienes ahí en Listo. Luisa, ¿tú revisaste sesiones sincrónicas? Las clases, lo que tengo entendido es que están cargadas en sesiones sincrónicas. Alguien me preguntó por la plataforma también
Y yo pregunté y soporte me dijo que habían revisado y que todo estaba cargado. ¿A alguien más le pasa lo mismo que a Luisa para comunicarlo en este momento con ellos? Profe, a mí en el grupo 50, Sandra González, o sea, o yo no sé si es que soy solo yo, pero en las sesiones no aparece ninguna sesión de habilidades personales. Vale, Sandra. Entonces, otro compañero del grupo 60 que por favor nos colabore revisando la plataforma en sesiones. A mí la única de la que me aparece en las sesiones grabadas es la del 4 de mayo. Ok, entonces vamos a reportar acá. A Sandra no le aparece A ninguna. mí también solo me aparece la del 4 de mayo, o sea que sí están subidas para varios, seguramente debe ser algún tema de la compañera como tal. Listo, compañera, voy a verificar de todas maneras. Gracias. Ajá, yo le estoy escribiendo a soporte. Solo la clase del 4 de mayo me dicen, ¿cierto? Sí, señora, o sea que tú de este grupo 49-50 deberías ya tener 2 clases o 3 clases, Sí. ¿cierto? 2 clases, hemos resuelto 2 unidades. Bueno, entonces esperemos que de aquí a que Creo que a termine mí la también sesión. me sale nada más para el 4 de mayo, por eso yo estuve mirando todos esos días. El miércoles no pude asistir y miré que no estaba grabado y ya, pero le iba a preguntar también hoy. Listo, entonces ya les pregunté a los de soportes. Hay compañeros que yo les he compartido el link de la sesión, pues el de YouTube, de la segunda semana. Entonces, si por favor lo tienen y lo pueden facilitar por el chat para que avancemos. Yo lo utilizo como estrategia para que avancemos en la plataforma y así pues no nos quedemos esperando tanto tiempo. Nidia nos pregunta si los foros tienen nota. No, Nidia, los foros no tienen nota, los foros son un ejercicio totalmente autónomo que se realiza. La idea es que a partir de esa autonomía podamos pues también reconocer ese aprendizaje y reconocer esa participación sin, bueno, el tema de la nota, sin generar pues esa presión de que hay que participar por la nota, sino que ustedes lo hagan por gusto propio desde su autonomía. Entonces el tema de los foros no tiene nota, el tema del test tampoco tiene nota, lo único que tiene nota es la evaluación. Y lo de la asistencia, esperemos que nos responda soporte y ya damos respuesta. Vale. Entonces les contaba, aquí ya tenemos 3 participaciones en el foro, estas son del grupo 49. Listo, Sandra, perfecto, ya preguntamos y tenemos respuesta para todos. Tranquila. Siempre revisen en sesiones sincrónicas porque ahí están pues las clases. Ya varios me han comentado que solo tienen una clase. Lo reporté y ellos me dicen que ya todo estaba al día. Entonces vamos a ver, que ya ellos revisan y nos cuentan. Bueno, me dicen que ya revisan. Esperemos que nos den respuesta. Entonces, en la unidad número 1, y siempre me gusta como empezar pues a hacer todo ese análisis, porque yo pienso que no nos podemos desconectar de lo que hemos ido realizando. Nosotros hablamos de concepto propio, hablamos de autoconcepto, ¿cierto? Y hablábamos de unos componentes y de unas partes que conforman un todo. Nosotros ahí tuvimos la oportunidad de poder hablar de estrategias para nosotros poder realizar ese concepto propio. El objetivo de ese concepto propio y por qué lo planteé en el foro para que los que no lo han realizado vayan y lo realicen, es precisamente porque en esta tercera semana que nosotros vamos a desarrollar con el contenido del día de hoy, si nosotros volvemos a leer ese concepto propio y lo tenemos en cuenta, vamos a poder dar cuenta, vamos a poder tener presente y vamos a poder generar unos cambios y argumentar quizás mejor ese concepto propio y nos vamos a apropiar con mayor seguridad de lo que vamos a plasmar. ¿Y por qué?
Porque cuando nosotros realizamos, en la unidad número 2 hablábamos de emociones y hablábamos de la importancia del manejo de esas emociones. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar ese concepto propio, esas emociones son importantes y son fundamentales porque precisamente ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros debemos de analizar y también tener en cuenta esta parte emocional para poder definirnos. Luego, en esas emociones hablamos de habilidades, pero hablábamos de habilidades de manera muy superficial y decíamos que es importante reconocer esas habilidades porque cuando yo reconozco mis habilidades, me permito saber qué quiero y me permito saber qué puedo hacer con ellas. En esta unidad número 3, nosotros vamos a hablar de habilidades, pero vamos a hablar de esas habilidades desde la parte personal y desde la parte laboral. Y vamos a hablar de esas habilidades como esas competencias y cómo logramos transformar y no quedarnos únicamente en habilidades, sino que llevarlas a competencias. Pero además vamos a hacer un pequeño análisis y una comparación entre lo que son esas competencias y esos talentos. Entonces, en este foro de la unidad número 2, vamos a encontrar un concepto que define los pensamientos o las creencias limitantes que nos va a permitir ampliar el conocimiento y de pronto poder apropiar con mayor seguridad ese concepto. Luego vamos a encontrar 10 creencias limitantes que son muy comunes, con las que algunos se van a identificar, otros no lo van a hacer, quizás porque no son las creencias que los limitan y no está mal, no tienen que someterse a las que yo he postulado, esto yo lo hice pues como una opción. Y luego nos vamos a encontrar con una pregunta donde nos dicen, ¿sueles tener alguna creencia que te está limitando independientemente de que esté dentro de estas que he plasmado o no? Ustedes van a responder. Si sí tenemos esas creencias limitantes, vamos a decir sí y lo vamos a justificar. Si no las tenemos, pues decimos no y también las justificamos. Una vez hagamos este ejercicio, entonces pasamos hacer lectura de uno o dos compañeros o de los que ustedes quieran, es totalmente pues ya de ahí para allá abierto, y vamos a hacer esa lectura y vamos a comentarle a ese compañero, vamos a dejarle un método o un mecanismo para la posible solución, para el posible manejo de sus pensamientos limitantes. ¿Con qué objetivo? No es con el objetivo de pronto no sé, generar o poder decir es que el compañero es que me está diciendo y entonces yo no lo considero o no me parece y entrar en conflictos desde esa percepción, sino que es con el objetivo de que tengamos esa capacidad y estemos abiertos a poder escuchar, a poder leer a un otro que nos está haciendo una apreciación y a partir de allí pues ya nosotros decidimos si realmente, de acuerdo a nuestra personalidad y a la forma en que lo expusimos, adoptamos o no esos mecanismos o esos métodos que nos están diciendo. Algunos nos pueden servir, otros no, y es totalmente válido. Entonces, ese es el objetivo de este foro. ¿Para qué? Para que entre todos empecemos a construir, empecemos a aportarnos y desde allí logremos ese crecimiento que tanto buscamos y que nosotros creemos, sí, y que se nos ha vuelto una necesidad porque al día de hoy tener claridad en quiénes somos, en nuestras habilidades, en nuestras competencias y reconocerlos como seres integrales es fundamental. Entonces, por eso esa actividad se plantea desde esa perspectiva. Ok, Estefanía, perfecto. Si tú sientes que de pronto no lo vas a hacer porque tienes tus limitantes, se te respetan y entonces no lo realizas. Pero si en caso tal de que hagas el ejercicio de la lectura y consideras que de pronto puedes hacer un aporte porque tienes la seguridad, porque lo reconoces y porque te nace hacerlo, entonces ya ahí queda pues abierto y lo haces. Si no, no lo haces. Si de pronto otra compañera o otro compañero también tiene los limitantes, entonces no lo hacemos y no hay ningún conflicto, ¿vale? Viviana, cuéntanos. Gracias, profe. ¿Yo puedo aportarle a mis compañeros con lo que yo creería que pueden hacer desde mi punto de vista o
debe ser alguna orientación, algo muy parecido allá a, no sé, algo que lo podría decir un profesional de la psicología o de las habilidades personales, porque yo creo que puedo orientarlo desde mi experiencia o desde lo que yo creería que puede hacer, de pronto distraerse, salir a hacer alguna actividad que lo motive, pero digamos ya técnicamente no sabría si eso puede realmente servirle a la persona, ¿no? Claro, Viviana, tienes toda la razón y gracias porque pues, eso nos permite tener esa claridad también y es precisamente desde allí, desde eso que nosotros hemos reconocido a través de nuestra experiencia, a través de estas 3 unidades y nosotros ya hemos apropiado ciertas cosas, entonces lo hacemos a través de allí, de esa manera bastante coloquial que nosotros llevamos a cabo, como precisamente lo que tú dices, salir a distraerse, de pronto tener una red de apoyo, conversar con alguien, comentarlo, como esos tips que nosotros consideramos que nos funcionan, y entonces lo que hacemos es aportarlo. Ya de ahí para allá, el compañero o la compañera, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo pues a su contexto, a su entorno, a todo lo que engloba, ya pues uno como que, bueno, lo adopta o no lo adopta o lo tiene en cuenta, eso a uno a veces le hace clic, y créanme, miren, hay muchas cosas que nosotros sabemos hacer, que nosotros hacemos, y que a otros le sirven y que nosotros no consideramos y no reconocemos importante precisamente porque no somos profesionales en psicología, porque de pronto no creemos en nosotros, entonces no las damos a conocer. Pero eso también hace parte de eso, de que nosotros podamos aportar y que nosotros podamos tener esa capacidad precisamente para poderle aportar a otro. Si nosotros nos sentimos, como les digo, de pronto cohibidos o tenemos sus propias barreras, no lo hacemos y no estamos obligados. La idea es que disfrutemos el ejercicio y que lo hagamos desde allí. Y si ustedes de pronto, bueno, no sé, tienen otro mecanismo o para participar, también es totalmente válido. María del Pilar, cuéntanos si por ahí también había otra manita Buenas levantada. tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, con respecto a algunas preguntas, siempre he tenido como, digamos, no sé, la dificultad o la duda. Por ejemplo, en preguntas donde las de sí y no a algunas cosas, por decirlo así, no me gustan o no me acomodo a ellas muy bien. Por ejemplo, es mejor reprimir las emociones. Entonces yo ahí como que digo, no puedo decir que sí y no, tampoco puedo decir que no, porque a veces siento que hay que controlar las emociones, ¿no? O regular las emociones dependiendo del momento, ¿sí? Entonces, si por ejemplo me dicen, yo particularmente soy muy adepta a la no como lastimar a los niños con las palabras, con la voz alta, por ninguna razón pegar, ¿sí? Entonces, si digo yo, por ejemplo, sí, claro, el niño hizo determinada cosa que me produjo, ay, eso me da ira. Ejemplo, ¿no? Que veo mucho a las mamás en esa condición, y digo, no, pues esa ira debo reprimirla, ¿sí? En ese momento, sino controlarla. Entonces, bueno, es como esa pregunta. Otra es, de nada sirve entregar todo. Entonces digo, no, pues yo he sentido que algunas veces la verdad, sí, ¿no? Entonces, pero como que a veces digo, no, depende de, ¿no? Depende de. Si de nada sirve entregar todo, pues bueno, depende. Hay esta o esta circunstancia en la que yo siento que no entregue todo, espere un momento. Entonces, no sé cómo responder ahí. O sea, yo la respondería así, no, ni sí o no. Hay otras que sí puedo responder en afirmativo o negativo, pero hay otras que no. Vale, María, gracias por la apreciación. Bueno, sí, lo que tú dices a uno lo pone en esa ambivalencia de uno llegar y no caer en esos extremos y poder puntualizar el sí o el no, ¿cierto? Uno siempre está pensando que hay otras alternativas, hay situaciones donde tenemos que decidir y donde es sí o es no y debemos de asumir consecuencias. Entonces hay que tenerlo presente, hay momentos en donde tenemos que decidirnos y decidirnos por un sí o por un no, y esto es necesario y esto pasa en muchas situaciones de nuestra vida, donde nosotros tenemos que entonces entrar en estas ambivalencias, pero también tenemos que entrar a ser decisivos. Y las decisiones nos llevan a otro espacio, nos llevan a otros momentos y tenemos que cargar con esas consecuencias
¿Y tú realizaste el test? No, no, profe, yo no lo he hecho porque la verdad me pasó igual. Le confieso que entré a toda la clase anterior, pero no, por alguna razón el audio no me funcionaba. Tuve que estar desde el teléfono y me quedé a toda, pero no, dije, bueno, después me quedo aquí y miro la clase, pero no está en la plataforma, entonces no la pude, no lo hice. Ayer entré y hice el foro de la clase 1, que no lo había hecho, pero el de la clase 2 no estaba. Vale. Precisamente por eso te pregunto, porque en el test nosotros nos confrontamos con este tipo de preguntas y entonces ahí tenemos que tomar una decisión y una inclinación, tenemos que inclinarnos por una. Entonces ahí tiene que ver mucho, tú entras a hacer de esas preguntas y apoyos posibles y esas ambivalencias, pero entonces, ¿cuál tiene más peso? Entonces tenemos que hacer esa lectura por cuál tiene más peso y saber que debemos de asumir esa decisión. Y tomarlo, y por eso yo les digo, tómese en su tiempo para hacer el test, hágalo de una manera muy consciente y muy respetuosa, es precisamente por eso. Profe, pues bueno, yo, por ejemplo, en mi caso en particular, yo tomo decisiones de sí o no, y soy, por decirlo así, tajante, o sea, no es no, sí o sí es sí cuando tomo una decisión, pero hay cosas de esas en las que no es sí o no siempre, ¿no? O sea, ese es como el punto, ¿no? Sí, uno entra a esa ambivalencia y uno entra a que eso le queda haciendo clic allí, pero entonces los test precisamente se hacen con este propósito, de que nosotros decidamos y definamos desde allí, desde la postura, desde ese reconocimiento, y por eso nos confrontan. Entonces, estas son preguntas y estas son situaciones que nos llevan a confrontarnos. Entonces, ya ahí, cuando yo les digo por cuáles ustedes se sienten identificados, ya ustedes logran hacer esa identificación, digamos, yo aplico mucho el así soy yo, un ejemplo. ¿Y yo por qué aplico así soy yo? Pues porque no le quiero dar explicaciones a nadie y cuando ya siento que de pronto estoy perdida, yo digo, así soy yo, y así soy yo, y así me quedo, y entonces, sí, entonces para mí eso es un limitante, porque no me permite poder escuchar otras opiniones, ni tampoco me permite dar mi opinión, mi percepción acerca de un tema. Entonces, si yo me identifico con esto, entonces solo selecciono esta y hablo desde allí como una creencia limitante. Ok, de acuerdo. Entonces eso te permite con mayor facilidad entonces poder identificar las creencias limitantes y suficientes que no tienes creencias limitantes, entonces no hay creencias limitantes de acuerdo pues al concepto que hagas, a la lectura que hagas y justificas desde tu postura porque crees que no cuentas con esas creencias limitantes. Pero entonces aquí sí tenemos que tomar un partido, o es sí o es no. Ok, lo intento. Sí, inténtalo y con el test. Con el test es muy chévere y es precisamente por eso, esos son los test y siempre vamos a encontrar, y eso tiene que ver con la personalidad, ¿no? Eso no tiene que ver porque entonces tú lo decidiste así, eso tiene que ver con tu personalidad y acuerdo a tu personalidad, tú te confrontas con este tipo de situaciones. De acuerdo, gracias. Bueno, regáleme un segundito porque se me va a descargar el computador y tengo el cargador por acá. Mientras tanto, entonces vamos entrando a la unidad número 3, aquí todavía no tenemos foro. Y como les decía, acá vamos a encontrar en la unidad número 3 un tema de habilidades y talentos. Mientras nos carga aquí. Bueno, entonces vamos a definir esas habilidades desde habilidades personales. Vamos a hablar de habilidades personales, como les decía, vamos a profundizar, ya que en otra ocasión lo tocamos de manera superficial. Desde esta postura y desde este concepto, las habilidades personales son aquellas que describen a una persona en la vida privada y profesional. ¿Por qué hablamos de vida privada y profesional? Porque en el talento humano, en todo este tema del reconocimiento de las habilidades y de reconocer las competencias de los seres humanos, nos hemos dado cuenta que las personas son competentes
o pueden llevar a cabo su productividad de mejor manera y son eficaces y eficientes cuando tienen una salud mental o cuando tienen unas emociones estables. Cuando nosotros tenemos dificultades a nivel emocional, esto hace que no tomemos decisiones asertivas y por lo tanto la productividad y la tarea que estamos llevando a cabo va a tender a tener una decadencia. Entonces, por eso relacionamos y hablamos de vida privada y vida profesional, porque de alguna manera esto tiene una... se complementa, ¿cierto? Y esto es un conjunto que nosotros no podemos separar. Miren, yo no puedo separar mi vida personal y mi vida privada de mi vida profesional. Y no por eso tengo que irle a contar a todo el mundo lo que estoy viviendo, pero sí se va a ver reflejado en lo que yo hago en mi quehacer. Entonces, desde ahí esto viene interlazado y siempre va a estar conectado. Entonces, a través de cuyo control de la persona, independientemente de la situación, permanecen los recuerdos de otra persona. Cuando ya empezamos nosotros a hablar acá de esa permanencia en esos recuerdos, estamos hablando de que estamos dejando un impacto también y estamos dejando una percepción. Esa percepción puede ser positiva o puede ser negativa. Eso depende de qué, de la actitud, depende del comportamiento y depende de las reacciones que nosotros tengamos en esos contextos. Entonces, por eso yo les hablo y yo les decía cuando iniciamos, ¿qué tiene que ver programación con habilidades personales? Pues todo, porque somos seres integrales. Entonces, esas habilidades personales son las que nos van a permitir a nosotros y de alguna manera cuando nosotros estamos siendo parte de procesos de reclutamiento, pues entonces esas habilidades, cuando las leemos en un empleador, cuando empezamos a hacer esa lectura de ese colaborador, nos puede determinar el éxito o el fracaso de un proyecto. A veces nosotros somos, y en la parte intelectual, estamos muy bien, tenemos unas competencias muy bien elaboradas, pero resulta que en esa parte personal, en esa parte emocional, no estamos muy bien y nosotros nos medimos desde esas competencias que son objetivas y esto es fundamental y esto es muy bueno, muy práctico. Pero si ustedes no logran hacer un equilibrio con esa otra parte, pues entonces aquí vamos a tender a hacer lecturas y uno puede darse cuenta cuando uno puede lograr el propósito y cuando no puede lograr el propósito dependiendo de las personas que lo rodean, pero además de sus habilidades y de su personalidad. Entonces, esas competencias, nosotros decíamos en la unidad número 1, hay que explorarlas y cuando ya por ese reconocimiento me permito saber para qué soy bueno y en qué soy competente. Resulta que esas competencias hay que acentuarlas. Y cuando hablamos de acentuarlas, estamos hablando de apropiarlas. Y al apropiar esas habilidades, recuerden que tenemos habilidades en la parte laboral, en la parte profesional, en la parte deportiva, tenemos habilidades en cocina, tenemos habilidades en muchos talentos, en la cultura, bueno, en muchas otras condiciones tenemos esas habilidades, en muchos otros campos. No tenemos que tenerlas todas desarrolladas, sino tenemos que tener nosotros acentuadas todas esas competencias, esas habilidades. Pero lo que sí debemos de reconocer es que hay que acentuar unas. Y cuando hablamos de acentuar, hablamos de reconocer y de apropiar, como les decía. Entonces, dentro de ese reconocimiento y esa apropiación, ya yo dejo de que esas habilidades se conviertan en unas competencias. ¿Y cuándo yo puedo demostrar que soy competente? ¿Cómo yo puedo decir soy competente en un área? Profe, no es cuando uno ha logrado lo que uno quiere, o sea, lo que uno quiere hacer, el objetivo que uno quiere hacer. Sí, Lina, cuando uno ha logrado un objetivo que uno quiere hacer, y uno logra ser competente dentro de ese objetivo. Pero entonces, puntualicémoslo y veámoslo como desde la objetividad.
Cuando otros pueden José, reconocer esa labor. sí, Leonardo, pero para reconocer esa labor yo debo de realizarla de manera eficiente, de manera eficaz y excelente, ¿no? Debemos de ¿cómo se dice? De trabajar en eso para que se pueda lograr la competencia. Por ejemplo, Perfecto, nosotros Lina. estamos estudiando programación de software y pues lo hablo por mi parte. A mí me ha parecido que ha sido como un poquito muy durito para mí, pero si yo le pongo más atención y trabajo día y día en ese proyecto y trabajo y veo videos y me capacito más, puedo tener esas competencias. Lina, lo has dicho muy bien, precisamente eso es lo que queremos y has hecho una muy buena lectura porque ya queremos llegar a cómo nosotros nos damos cuenta o cómo descubrimos que esas competencias las podemos adoptar, las podemos desarrollar, pero entonces es en qué áreas queremos. Entonces tú dices, yo quiero desde aquí lo hacemos. Ahora, José nos dice, es porque estás capacitado para desempeñarse en un área específica. Sí, señor. Muy bien, José. Freddy nos habla cuando se cumplen las metas. Esas metas se cumplen a través de unas competencias. Cuando salen bien las cosas, Juan Carlos nos dice, Andrea nos habla cuando uno tiene resultados positivos en el área asignada. Entonces, todo lo que ustedes han dicho tiene una relación y tiene que ver con las competencias. Pero esas competencias resulta que es la puesta en práctica y el desempeño óptimo en una tarea. ¿Y qué hace que yo pueda ser competente? Pues que yo reconozca esta tarea, que yo la apropie y como decía ahora la compañera Lina, si yo reconozco que no aprendo tan fácil, que me cuesta un poco, entonces yo empiezo a buscar elementos y argumentos que me permitan poder ampliar mi conocimiento, poder interiorizarlo y de esta manera en la práctica del día a día yo logro que esto se convierta en una competencia. Y esa competencia me va a permitir salirme de las masas. Esa competencia me va a permitir ser visible y va a permitir que se me reconozca y se hable de mí desde esta competencia. Entonces, esa competencia es objetiva, ¿por qué? Porque cuando nosotros llegamos a una empresa, cuando nosotros nos preguntan, ¿usted qué sabe hacer y cuáles son sus competencias? Debemos de tener claro que esas competencias son esas habilidades que hemos acentuado y en las que hemos trabajado. Entonces ahí logramos ser competentes desde la eficacia, como les decía, la excelencia también. Entonces, estas competencias son medibles y son tangibles. ¿Por qué? Porque se realizan a través de pruebas de conocimiento, se realizan a través de pruebas psicotécnicas. Y allí uno puede revelar y uno puede decir, y esas pruebas hablan y dicen si realmente soy competente. También tenemos unos certificados que hablan de nuestras competencias y que dicen que, por ejemplo, la certificación puede decir nosotros qué sabemos hacer, pero en este caso es la práctica. Es la práctica la que demuestra realmente cuáles son las competencias de cada uno de nosotros. Y esas competencias se logran a través de la disciplina, a través del compromiso. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo parte de ese reclutamiento, como les decía, y nosotros nos están haciendo esas lecturas para ser parte de esas empresas, estas competencias no son suficientes y estas competencias no es lo único que se mide, sino también toda esa parte personal, toda esa parte humana de cada uno de nosotros. Y eso debe de tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener unas competencias marcadas y pueden ser muy buenos en la parte técnica o en la parte práctica, pero si ustedes no saben trabajar en equipo, si ustedes no saben reconocer a un otro, si ustedes no saben comprender y entender una situación y si ustedes no son capaces de hacer un concepto propio y poderse reconocer, no van a ser capaces de reconocer a otro. Y cuando yo soy capaz de elaborar un concepto propio, yo puedo también poder elaborar una percepción de un otro que está en mi entorno y que está a mi alrededor. Y cuando yo logro hacer esta percepción, yo puedo lograr con este otro un objetivo. Y aquí no estamos hablando de ser manipuladores, estamos hablando de que si yo reconozco a ese otro, yo sé cómo
puedo saber y puedo lograr con este otro trabajar en equipo y trabajar en un ambiente óptimo donde se sienta cómodo y donde esa persona me pueda dar el 100% o el 120% que yo necesito para el proceso, para el proyecto. Parte de ahí esa importancia de reconocernos, de elaborar ese concepto propio para también poder reconocer y comprender a un otro igual en derechos, que también tiene sentimientos y tiene emociones y que está a mi alrededor. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué traemos y venimos a hablar de talento y de talentos? Los talentos se dan en diferentes áreas y sobre todo resaltan en las áreas culturales y de deporte. Y son eso que nosotros tenemos, que es innato, que podemos heredar o que también podemos aprender. Los talentos también se aprenden, pero entonces los talentos se aprenden también a través del reconocimiento, la apropiación y la práctica. Entonces estas competencias terminan convirtiéndose también en un talento y terminan llevándonos a esos espacios donde nosotros queremos estar y de los que nosotros merecemos ser reconocidos y hacer parte, porque contamos con esa capacidad para poderlo hacer. A partir de allí, yo quiero llegar, y era lo que Lina nos ponía el ejemplo, y es a esto. Miren. Si ustedes logran identificar sus habilidades, logran llegar a ser competentes en un área que ustedes deseen, donde se sientan cómodos, donde ustedes sientan que va acorde a su personalidad y donde ustedes quieran llevar a cabo esa competencia, lo pueden hacer. Pero recuerden que todo está atravesado por la disciplina. Eso lo podemos convertir en un talento. Pero si ustedes tienen este talento, y ustedes no lo saben reconocer, no lo saben aprovechar y no lo trabajan, este talento no lo van a poder convertir en una competencia. Y ahí es donde está el problema y ahí es donde nacen todas esas dificultades que tenemos, y nosotros vemos gente que es muy brillante, tienen una mente espectacular, pero que realmente no salen de ciertas zonas de confort, no salen de ciertas situaciones, y es porque no se han trazado y no han comprendido la necesidad de tener este talento a la altura y que permita que los haga visible. Entonces siempre nos vamos a quedar con ese talento allí innato, pero que no lo vamos a explorar. Y ustedes aquí en programación todos los días están aprendiendo. Ustedes todos los días deben de estar reconociendo, porque ustedes van a la vanguardia del día a día. Miren, la tecnología va a la vanguardia de la dinámica social y va a la vanguardia de lo que nosotros estamos exigiendo cada día para eso que llamamos evolución, para estar a la modernidad, para estar como al día con todo el mundo. Y ustedes están allí, por eso deben de tener esa capacidad y esa mente abierta para aprender, pero para entender que la disciplina es transversal a todo y que ustedes tienen que generar competencias y que ese talento que ustedes tienen para entender rápido el ejercicio, para resolver rápido el reto, se va a quedar allí si ustedes no lo exploran y si ustedes no lo llevan precisamente a esa disciplina y lo convierten desde allí en esas competencias que les permita que ustedes sean reconocidos dentro de otros espacios y sacarlos de la masa. Por eso uno dice, no, es que hay muchos programadores. Sí, hay muchos programadores. Hay muchas trabajadoras sociales también, hay muchas trabajadoras sociales, pero nosotros nos encargamos de darle una posición a nuestra carrera, pero además también de resaltar dentro de esa masa de esas muchas y de esos muchos. Y es allí, es la disciplina. Son esas competencias que acentuamos las que nos llevan a esos propósitos. Por eso les traemos y por eso pues quisimos traer este tema precisamente en esta semana 3, ya una vez nosotros habíamos hablado de concepto propio, hablando de emociones, entonces hablemos de qué hacer con esas habilidades que ustedes han identificado y que cada uno de ustedes tiene. Y como les digo, no lo alejamos y lo llevamos también a la vida laboral, porque todo esto está permeado por lo que nosotros somos y por lo que nosotros hacemos. Hasta aquí preguntas, aportes. Profe, ¿cómo implementar la disciplina en la vida? Juan Carlos, la disciplina se implementa cuando nosotros adquirimos compromiso y cuando nosotros entendemos que debemos de ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica es saber que debemos de hacerlo, sacarle un espacio, llamarnos y programarnos a través de qué, una lista de tareas, a través de un horario. Hay van a haber
días y hay momentos en que nosotros nos sentimos desanimados, no queremos ir, no queremos hacer grupos de estudio, no queremos participar en el grupo de estudio, pero entonces, como ya hablamos de emociones, ahí nos permitimos entender que estamos atravesando por una emoción y que esa emoción no puede definir y no podemos tomar decisiones atravesado desde allí, porque pues precisamente tu grupo de estudio, lo que tú vas a realizar o lo que estás enfocando, sí tiene una trascendencia y es transversal a lo que tú realizas en tu día a día y va a ser significativo para tu vida. Van a haber momentos en que realmente uno siente que no está y no quiere llevar a cabo los procesos y también es válido porque a veces nos damos ese espacio para poder hacer introspección y poder reflexionar, pero entonces en esos momentos tenemos que aprovecharlos precisamente para construir, para preguntarnos el porqué de la situación, por qué estamos así, por qué nos sentimos, entonces aprovechar el tiempo desde allí. Eso se vuelve muy ambivalente y se vuelve una cosa bastante, bueno, uno diría que tiene muchas flechas y muchas entradas y muchas salidas y uno logra como que esto confunde mucho, ¿cierto? Porque una cosa lleva a la otra, pero realmente se vuelve un tema de que todo está articulado y dentro de esa articulación eso es lo que permite que nosotros actuemos y lo llevemos de esta manera. Entonces, si ustedes sienten que quieren generar disciplina, creen grupos de estudio. Creen grupos de estudio con horario, con días y con tiempo de estudio. Pero aparte de eso, también busquen y miren, hay muchas formas de aprendizaje. ¿Cuál es la forma de aprendizaje que mejor se adapta a ustedes? Y adáptenla a lo que el profesor les está planteando, les está plasmando. Y eso les va a ayudar a comprender con mayor facilidad. A mí me funciona mucho y yo les digo, o sea, yo aprendo copiando. Yo tengo que, transcripción, ya yo tengo la facilidad de poderlo apropiar, ¿sí? Entonces yo hago ese ejercicio, a mí me están explicando y me explican y yo sí, pero entonces yo busco la forma de poder transcribir, porque a mí me funciona y esa es la forma en la que yo hago. Entonces es como buscar adaptarnos y no de manera tan técnica, porque pues cuando lo hacemos de manera tan técnica logramos confundirnos, sino que buscar esas facilidades y esas formas que nos van a permitir eso. Sí, Andrea, uno tiene momentos de bloqueo y esos momentos uno se cierra y ahí aparecen los pensamientos limitantes, ¿cierto? Y uno no ve alternativas porque es mucha la información que ustedes reciben. Y además, el tema de la virtualidad tiene sus pro, pero también tiene algunas otras cositas que no son tan chéveres. Y entonces uno se frustra y se frustra mucho, pero entonces es aquí cuando ustedes tienen que sacar todas esas habilidades que ustedes tienen que pensar en ese concepto propio, tienen que pensar en todo este tema de habilidades personales para que se desconecten un momento, para que hagan la pausa activa y vuelvan y conecten con lo que ustedes están haciendo. Y si en ese momento no entendieron, la clase se acabó y la clase se cerró y yo no comprendí, yo no entendí, no me quedo únicamente con el pensamiento de que no comprendí, no lo entendí, sino que busco la ayuda. Nosotros tenemos el internet es un tercero fundamental en la parte académica, lo busco, recurro a él y a partir de allí empiezo a generarle las preguntas y las dudas que yo tengo y esto les va a facilitar también a los compañeros, preguntarles, escribirles. Hay compañeros que no sabemos quiénes son, pero que participan y nosotros vemos que tienen un buen manejo. Entonces saquemos el número, nos presentamos, le contamos. Si el compañero tiene la disposición y nos quiere enseñar, nos quiere ayudar, chévere. Si no la tiene y no nos puede ayudar, pues entonces lo intentamos con otro o lo intentamos de otra forma, pero no nos quedamos únicamente con que la clase se cerró, con que todo se terminó y no lo pude resolver. Bueno, entonces acá también nos hace un aporte Sandra y nos dice, buscar cómo lo podemos definir nosotros que sea fácil de reconocer, precisamente, sí, buscar apropiar esos conceptos, porque miren, todo eso tiene que ver con la personalidad, la forma en la que yo comprendo, en la que yo entiendo, en la que yo aprendo, tiene que ver con mi personalidad. Y recuerden que en la personalidad pues hay unas particularidades, pero también debemos de tener la capacidad y debemos de reconocer la necesidad de de podernos adaptar a diferentes momentos, a diferentes condiciones
que van a permitir también que no nos cerremos, que no nos quedemos únicamente con una forma de ver, sino que comprendamos que hay otras formas también y que dependiendo de las gafas que utilicemos, así mismo vamos a ver la situación. Aportes. Profe, Traya, como a mí que me está pasando algo muy maluquito. Lo que pasa es que a mí la verdad en inglés, por más que yo lo mire, por más que intente, casi no lo sé pronunciar bien y tampoco lo sé interpretar. O sea, como que me da dificultad el inglés. No he podido con él. Estamos en clase de inglés y realmente me siento perdida. Yo digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer acá? Entonces, a mí me dicen, bueno, hay un programita que se llama Duolingo y yo lo tengo y yo me pongo a practicar ahí, bueno, y me sale bien, excelente, a veces me equivoco y sigo otra vez intento, pero más no se me queda en mi mente. ¿No me entendés? No sé, el inglés a mí, pues yo digo, Dios mío, yo le digo a mi esposo, no, yo no entiendo el inglés, yo no voy a ser capaz con el inglés, ¿qué voy a hacer? Yo no soy capaz. Tengo una hermana que estudió el inglés y ella lo sabe, ella sabe leer en inglés. Y yo le digo a ella, yo no sé ya cómo lo hizo, pero yo realmente en estos momentos me siento frustrada por ese lado. Y yo ¿qué voy a hacer, Dios mío? Si yo pongo una película en inglés y yo intento mirar y escuchar, pero nada, no, es que como que siento que tengo como que es un bloqueo que tengo en mi mente para no aprender el inglés. Entonces eso es lo que me tiene preocupada y yo digo, yo no me voy a salir de este estudio porque no sabe nada de inglés, no, yo voy a seguir porque yo soy una persona que cuando estudio algo, yo lo termino y me gradúo y lo termino, pero sí me da dificultad en inglés, eso es lo que me está pasando a mí mucho y estoy preocupada, no lo niego porque en estos momentos estoy en una preocupación, en un estrés que llega, Dios me ayuda a mí. Tranquila, Lina, miren, no, ya hemos comprendido y hemos entendido que no todos aprendemos con tanta facilidad, ¿cierto? Que hay cosas que se nos facilitan y podemos acentuar todos. Por ejemplo, tu hermana y tú vienen, pues, son familia, y uno diría que quizás por el hecho de ser familia, pues como una lo va a aprender y la otra no. Pero resulta que ahí precisamente un gran ejemplo de lo que son esas particularidades, esas formas de aprendizaje y que no todos tenemos acentuadas las mismas habilidades. Entonces, ya tú reconoces que no aprendes inglés y que no entiendes inglés, hasta el momento se te ha generado una dificultad, entonces hay que buscar y hay que estudiar, hay que sacarle un tiempo, 1 hora, 2 horas, el tiempo que tú tengas en el día disponible para hacer la práctica en inglés, para entonces empezar a practicar, y también tienes que empezar a practicar la modulación de las palabras, es que a veces nosotros nos pasa que no modulamos bien, que hablamos muy rápido y esto no nos ayuda mucho. Entonces, estamos expresándolo, pues tenemos dificultad porque no modulamos bien y eso no terminamos las palabras. Entonces, también ver ese lado y empezar a ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica y quizás no vayas bueno, puedes que sí, que tú lo generes y que tengas la facilidad y que luego lo conviertas en una competencia, pero también puede pasar que entonces lo comprendas y lo entiendas y el inglés, no, como les digo, no todas las competencias tenemos que tenerlas todas marcadas y todas marcadas. ¿Y por qué me reía? Cuando yo estudiaba, yo veía inglés y a mí tampoco de ninguna manera yo lo entendía en inglés. Y bueno, uno en la universidad que no tiene esa disciplina, ¿cierto? No es tan disciplinado. Y a mí me tuvieron que llamar o inglés o no sé, o no la dejamos graduar porque ya está terminando y usted no ha visto inglés. Siempre lo evadí, pero me tocó enfrentarlo. Entonces yo pasé el inglés, hice los ejercicios, respondí a ellos, pero ahí quedó. Eso lo hice por pasarla. En este momento comprendo que el inglés es una necesidad y para ustedes más. Entonces hay que ponerlo en práctica y hay que buscar mecanismos que te permitan comprenderlo con mayor facilidad, pero no te estreses, no te asustes, porque entonces la ansiedad y el susto no te va a permitir tampoco avanzar. Por acá Juan nos dice que se debe condicionar a algo que nos guste como la música, los juegos o el arte. Ahí te están dando estrategias.
Por acá Andrea también nos habla pues de tener paciencia, empezar por pocos, bueno, y ir aprendiendo a través de verte al espejo y repetir lo que estás estudiando, y cuando estés bloqueado, haz lo que más te gusta. Ella también le pasó lo mismo, nos habla de su experiencia. Le pasó lo mismo con programación. Jorge nos dice, hay tips para ayudarse, cómo etiquetar con post-it las cosas de tu casa, las cocina, el cuarto, la sala, y llamarlo en inglés. Entonces, mira, ahí ya tienes ejercicios, tienes tareitas que te pueden funcionar, que pueden ser muy prácticas para ti. Y lo que ustedes acaban de hacer aquí es lo que queremos que se realice, o lo que yo quiero, o lo que busco con el foro de la unidad número 2. Eso. Esas son las cosas que queremos y que entre todos construyamos y nos podamos aportar. Ese es el objetivo. Entonces ya ahí tienes unos tips, Lina, para que pongas en práctica con los que te identifican, los que te gustan. Entonces, tripulantes, bueno. Ay, compañera, excelente, sí, se me vino a la mente como decía el compañero, poner los nombres en la cama, el nombre en inglés, el papelitos así. Así nos enseñan a nosotros en la iglesia cristiana, que cuando uno no se aprende un versículo, uno debe colocarlo ahí para uno aprendérselo. Y así uno aprende. Sino que es que uno entonces no capta, y uno como que se deja llevar, como hay veces sí, de la pereza, del desánimo. Entonces, ¿sabes? Como yo tengo ganas de salir adelante y quiero aprender ese inglés, porque si yo no aprendo ese inglés, yo no puedo ser una buena programadora. Y yo sé que eso va de la mano con la programación. Entonces, si yo me metí en este tema, en esta área, yo debo de salir de esto. Porque sé que muchos de mi casa, los que me rodean, están esperando algo de mí, porque me lo han dicho. Ellos están esperando que yo termine esto para que yo me vaya a trabajar en lo que yo estoy estudiando. Ellos esperan eso de mí, pero yo sé que uno debe salir, pero por uno mismo, no por los demás, sino por uno mismo. Sí, Lina, entonces con los tips que te han dado los compañeros lo pones en práctica, así como ya has aprendido otras cosas de esa manera, posiblemente se te va a facilitar poder aprender el inglés. Por acá, Belki también nos dice que ha tenido dificultad por el tema de horarios, porque muchas cosas se le han cruzado y esto le ha generado de alguna manera ha visto la posibilidad de una deserción. Pero Belki, bueno, te invitamos y la invitación es a que continuemos, a que veamos pues como alternativas y podamos llevar a cabo el proceso de la manera pues más sana y más adecuada para nosotros. Y lo que necesites, con mucho gusto, apóyate en tus compañeros y en los grupos que ustedes tienen. Yo sé que tienen muy buenos grupos y aquí tenemos también excelentes personas, una calidad humana bastante amplia y bastante positiva. Entonces, profe, y por lo menos opino que hay una limitante muy grande respecto al programa, digamos, respecto a la programación, al inglés, que ven de pronto muchos compañeros que, digamos, el miedo a sentirnos torpes, ¿cierto? Porque de pronto un compañero terminó rápido, otros no, entonces pues, o sea, es como ir tranquilos a nuestro ritmo también, porque pues no todos van de la mano, o sea, sí, y como, o sea, buscar el apoyo más bien que decir, no, ellos terminaron primero, yo no sirvo para esto o lo otro. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces porque uno dice, wow, ¿cómo lo hicieron? No, uno no puede, no sé qué, pero es como de buscarle como la actitud también. Claro que sí, Sandra, ir a nuestro ritmo, pero también exigirnos, ¿no? Exigirnos un poquito para que vamos sintiendo como esa apropiación. Bueno, entonces nos habla de la técnica de los colores, a ella le ha funcionado. Bueno, por acá Sandra también te manda un mensaje. Entonces, tripulante, yo sé que ustedes tienen otras sesiones, tienen otras clases, terminamos como así encima de la hora. Gracias por la participación. La clase la hacen ustedes, como les digo, es muy dinámica. Esto logra pues crear esos espacios y ambientarlos para que todos nos sintamos cómodos y podamos sentirnos también de alguna manera generar esa empatía. No nos conocemos, pero generamos empatía entre todos.
y eso es muy agradable. Entonces espero pues la participación en el foro, espero que en el foro nos podamos también apoyar desde este conocimiento que nosotros tenemos, desde esas experiencias. Nos vemos el próximo miércoles. Profe, ¿y por bueno, qué tan corta revisen, ¿sí? ¿Por qué tan corta la clase? Vea que siempre que hacemos una clase con usted, como que quedamos iniciados. Como Sí, que, para ay, eso está ¿por qué el foro. 2 horas? Porque nada más 1 hora no más, porque no debe ser 2 horas. Bueno, así está programado en el currículo, pero sí, esos son temas amplios que también requieren pues de otros espacios y por eso utilizamos el foro para que ahí profundicemos. Andrea, 3 horas con ustedes se nos pasan volando porque ustedes son muy participativos y hacen la clase, súper chévere, me encantaría. Pero bueno, nos sometemos a lo que exige el currículo y en el foro tenemos esa oportunidad de profundizar. Entonces, vamos al foro y allá nos vemos, allá vamos a tener cómo participar. Excelente noche, que les vaya muy bien, feliz fin de semana, resto de semana. Gracias por todo. Y bueno, cualquier cosita me escriben a la plataforma, saben que ahí estoy activa. Que les va muy bien en su clase, frustren. Busquen mecanismos, que existen esos mecanismos. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, que esté bien. Igualmente.